El doctor Gonzalo Restrepo López, bienvenido a esta concurrencia que hoy supera todos los límites, ¿no? Muchas gracias. A todos un saludo muy especial. Sí. Gonzalo Restrepo López ha venido liderando en estos tiempos de modernización de Colombia todo el paso de lo que empezó en un sector popular de Medellín, en Guayaquil. Inclusive la gente decía, vaya y compre al éxito, no decían éxito. Y bueno, y de ahí a lo que es ahora este complejo empresarial de retail que conjunta inversionistas extranjeros de casino y los tradicionales accionistas de éxito y por otro lado del ley que sería después Cadenalco. Cuéntanos un poquito eso de cómo se llega a lo que es ahora cantidades de centros, una modernización absoluta de las ventas. ¿Cómo es eso, doctor González? Muchas gracias. En realidad me dijeron que no preparara nada, que ese era el estilo de la charla y verdaderamente me gusta mucho más. Efectivamente, Almacenes Éxito, para tratar de contar un cuento pues muy largo, en una forma resumida, nació en el 48-49 con la fundación de un almacén de 4x4 en un sector populoso de Medellín que se llama Guayaquil, que es donde se vendían las mercancías, sobre todo para los pueblos de las distintas regiones de Antioquia. La base del negocio fue comprar a muy buenos precios telas, mandar a confeccionar y vender a precios muy económicos, compensando con rotación y volumen la baja en los márgenes. Ese negocio lo fundó don Gustavo Toro Quintero, nombre de Titiribí, un pueblo en el suroeste antioqueño, y creció con gran velocidad. Cuando yo digo que creció, es que creció hasta llegar a ser un almacén más o menos de unos 1.200 metros cuadrados, pero 100% de textiles. La historia es larga y por ahí hubo un fracaso en la mitad, hubo un almacén que no funcionó. Nadie tiene éxito toda la vida. Generalmente cuando uno mira la carrera profesional de una persona o de una empresa, que tiene altibajos, como tienen los países y como tienen todas las instituciones. Pero el gran cambio viene cuando don Gustavo se percató que estaban vendiendo el almacén Sears, de la cadena de Sears Roebuck de Chicago, en la ciudad de Medellín, que era un local muy grande y que había entrado en quiebra. Entonces don Gustavo, que tenía 10 hermanos y hermanas, partió su capital en cuotas de a 10% y le regaló un 10% de la empresa a cada uno de sus hermanos y sus hermanas, quienes le aportaron algún capital, con lo cual y la ayuda de los bancos se compró ese local de Sears. Al haber comprado ese local de Sears, pues le metieron la ropita y sobró mucho espacio. Entonces tomaron la decisión de meterle también mercancía general y todavía sobró mucho espacio, y entonces le metieron los productos de gran consumo, que es todo esto que llamamos el PGC o los staples, y todavía sobró mucho espacio, y entonces ahí vinieron los frescos y los precederos y nació en Colombia al principio de los años 70 el primer hipermercado, una época muy parecida a cuando nacen en el mundo los distintos hipermercados. Por allí, a finales de los 90, el proceso es muy largo y fue en distintas etapas. Primero, a principios o a mediados de los 90 hubo un cambio de acciones entre dos compañías que eran de la misma ciudad, que eran Cadenalco, la dueña de Almacenes Ley, y Almacenes Éxito. Hicieron un intercambio del 11% de Cadenalco por el 6% del Éxito, o sea que Cadenalco quedó accionista del Éxito y el Éxito quedó accionista de Cadenalco, solo que el Éxito siguió comprando acciones de Cadenalco y su porcentaje de propiedad pues fue aumentando hasta llegar a tener el control por allá, por el año 2000. En realidad el Éxito hoy no es la unión de esas dos empresas, sino que es la unión de 4 empresas, porque el Éxito hoy es la unión del Éxito pues que nace en el 49, de Cadenalco, que nace por allá como en el 22, de Carulla, que nace en el 5, que es una empresa entonces de más de 100 años, y de Vivero, que es una empresa más de los 60. O sea que en realidad cuando hablamos de Almacenes Éxito hoy, hablamos del matrimonio de 4 empresas y de 4 culturas empresariales distintas,
una de la costa, una de Bogotá, con, digamos, ancestros españoles, que eran los señores Carulla, una de Medellín y la otra de Barranquilla, pero que se desarrolló y creció con una administración centralizada en Medellín. Es importante, doctor Restrepo, que contemos un poquitico también de cómo se hizo el ley, ¿no? ¿Quién fue el fundador? Eso simplemente para poner en antecedentes de cómo los antioqueños son buenos industriales, pero también excelentes comerciantes. Sí, pues casi todas las cosas empiezan pequeñas. Cuando uno lee los libros y están a la mano de todos ustedes, uno puede conseguir, por ejemplo, el libro de la historia de Carrefour o el libro de la historia de Promodés, que fue el que se juntó después con Carrefour y que hizo grande a Carrefour, o el libro de cualquiera, de Tesco, de cualquiera de Walmart, de cualquiera de las compañías grandes del mundo, de lo que nosotros llamamos pues comercio al detalle, o como se dice con un anglicismo, del retail. En Barranquilla, exactamente donde hoy está el almacén de San Blas, nació fundado por Luis Eduardo Yepes y por eso se llama Ley, la cadena que después se llamó Cadenalco porque tenía varias marcas como también Pomona o Óptimo o El Próximo. Nació del negocio del bazar, en una época en que en Colombia hubo también una apertura económica muy grande. Colombia tuvo una época que viene a ser más la época de nuestros abuelos, yo digo de los míos, serían como de los bisabuelos de algunos de ustedes que están acá, en que se puede importar muy fácil y ellos iban a Europa, iban en barco, seguramente no en avión como lo hacemos nosotros, pero es cuando nace, por ejemplo, Cacharrería Mundial, que era un negocio de importación de bazar. Ley también era un negocio de importación de bazar, o sea, de mercancía general. O sea, Ley nace de la mercancía general, de cosas duras, como esto que tenemos aquí, los vasos, los adornos, todo ese tipo de cosas. El Éxito nace de los textiles. Otras de estas compañías, como por ejemplo Carulla, nace de los alimentos. O sea, cada uno de sus fundadores tuvo un sueño de poner un negocio para servir a un cliente con productos de algo que consideraba que podía tener un expertise y que podía ser mejor que los demás. El logotipo del Éxito es el mismo desde que estaban los señores Toro hasta ahora. No, el logotipo no es el mismo. El logotipo fue un óvalo, después fue metido en un círculo, fue en letras continuas y por allá hubo una moda, yo creo que fue como en los años 60, en que los logotipos fueron un poco industriales y se metieron en pastillas. Por eso el logotipo de Ley era un logotipo empastillado, la L en pastilla roja, la E también en pastilla roja, y lo mismo el Éxito se metió en pastillas. Es parte del problema que tenemos. Digamos, yo personalmente considero que el logotipo es industrial, es difícil de aplicar, es difícil de usar en las marcas propias, debe ser modernizado, pero generalmente esos son cambios muy duros para un presidente de una empresa o para un administrador. Generalmente cuando uno lleva es más fácil en una familia de 5 preguntar de qué color ponemos las cortinas en la casa, que casi con seguridad no se van a poner de acuerdo, que uno llevar a una junta directiva un logo nuevo, porque si uno tiene 9 miembros en la junta directiva, pues cada uno va a tener una opinión, claro. y casi nunca los 9 van a decir, sí, el que usted nos trajo puede ser muy bueno y vamos a hacer ese cambio, porque a la gente le da mucho miedo cambiar, innovar, hacer cosas distintas, pero las empresas cuando tienen estas etapas de modernización, de crecimiento, muchas veces necesitan remozar su imagen y no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero en general las empresas evolucionan en los logotipos y hacen cambios y el Éxito tuvo como 10 cambios anteriores. Lleva un tiempo muy largo sin hacerlo, en mi opinión lo debería hacer. Es terrible para una empresa que es un matrimonio de tantas cosas dejar las marcas por el camino, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, ustedes tienen una marca que aquí fue espectacular cuando la manejaba un joven de origen alemán. Y bueno, las verduras ahí eran como si fueran de la plaza de mercado, pero limpias y todo, Pomona. El otro es Vivero, que fue el gran esfuerzo de la familia Sud en la costa. Claro. Y bueno, Carulla, que es casi quintesencia de lo que es las marcas en Bogotá. ¿Cómo van a ser en el futuro
para mantener, digamos, las identidades de marcas tan buenas? No, no se puede. Es decir, siempre hay que hacer un arbitraje entre lo que necesita la administración y la eficiencia que se tiene que lograr en las empresas y lo que quiere el cliente. En teoría, siempre debemos obrar basados en lo que quiere el cliente y lo que desea el consumidor. O sea que las empresas deben tener una orientación hacia el marketing y hacia las ventas y no hacia la producción o hacia la administración. Cuando una compañía funciona mucho más por lo que es fácil para el management y no bueno para el consumidor, acaba fracasando. Pero tampoco puede hacer todo lo que quieran todos los consumidores, olvidándose de la eficiencia, porque también fracasa. Y entonces ahí es donde viene, pues, digamos, un paradigma o un dilema muy grande para los administradores. Generalmente cuando hay adquisiciones o fusiones de unas compañías por otras, porque hay dos maneras de crecer: el crecimiento orgánico, que es cuando uno abre más unidades, por ejemplo, o crea más plantas si es un industrial, etcétera, etcétera, o cuando uno crece adquiriendo a un competidor, que tiene un doble efecto positivo. Por un lado, pues, que se elimina un competidor, y por el otro lado que se adquiere un crecimiento súbito. Pero cada marca que uno tenga necesita un soporte de la marca. Entonces, si yo, por ejemplo, me quedo con 10 marcas, tengo que tener 10 equipos de marketing que manejen las 10 marcas, y tengo que tener 10 agencias de publicidad, y tengo que tener 10 personas de merchandising que se encarguen de manejar el merchandising de esas marcas de una manera diferente, y eso trae grandes costos a la estructura. Entonces, cuando uno adquiere una compañía y más o menos los servicios, el target de consumidor y el segmento en el cual uno ha dividido los consumidores y al cual uno está dirigido es parecido, es conveniente buscar la mejor de las dos marcas y hacer una unificación a manera de tal de lograr las economías de escala y las famosas sinergias de las cuales se habla en las fusiones y las adquisiciones, porque si no, no se obtienen esas sinergias. Precisamente las sinergias es, pues, con una misma cabeza hacer mucho más volumen, y si uno se queda fragmentado, pues lo que hace es juntar las cosas, pero no hacer que 1 más 1 dé 3, sino que de pronto 1 más 1 le da 1,5, y lo que acaba es haciendo, pues, un pésimo negocio. Entonces, es lógico pensar que, por ejemplo, si una compañía como cuando se compró a Cadenalco, voy a poner un ejemplo, Cadenalco tenía unos almacenes que se llamaban Óptimo, que eran no en ciudades capitales, sino en ciudades secundarias, digamos como Villavicencio, como Neiva, etcétera, ciudades muy importantes, pero que no eran las grandes ciudades de Colombia, y era un formato de hipermercado. Entonces, si Éxito tenía otro formato de hipermercado, con una marca mucho más conocida, mucho más antigua, que tiene un reconocimiento dentro de las 5 primeras del país, que tiene un poder de venta muy grande, pues no convertir los Óptimos en Éxitos habría sido un gran error. Claro está que los clientes que ya querían la marca Óptimo por un tiempo estuvieron un poco, pues, tristes. Es lo mismo que cuando en Medellín convertimos los almacenes La Candelaria, que así se llamaban, a almacenes Pomona, porque para qué tener 2 supermercados que van exactamente hacia el mismo consumidor con 2 nombres distintos. Pero a algunas personas no les gustó. Mi mamá, por ejemplo, es una de esas. Mi mamá siempre dice, yo voy a ir a La Candelaria, y el almacén se llama Pomona hace 8 años, y ella todavía dice, yo voy a La Candelaria, porque le da rabia que le cambiamos el nombre. Y cuando me encuentro con ella me dice, pero es que me le quitaste el nombre, yo quería era a La Candelaria. Pero en realidad el contenido del almacén, pues, es exactamente el mismo, y para nosotros es mucho más fácil, es mucho más eficiente, hacemos una publicidad mucho más poderosa, porque tenemos muchas más unidades bajo una misma sombrilla de nombre. Sí. ¿Cómo llega Casino a interesarse por ustedes? ¿De qué manera participa Casino en las decisiones o en crear la identidad de los almacenes? ¿Qué tanto hay de los franceses acá? ¿Qué tanto hay de los colombianos? Explíquenos un poquito el estado del arte del negocio en este momento, doctor Restrepo. Sí, a ver, en el mundo de los negocios no hay nada perfecto, como en ninguna otra cosa
en el mundo. La vida es un conjunto de acontecimientos que se van viviendo, para los cuales hay que tomar decisiones. Yo entro a esta universidad o entro a aquella, yo estudio esta carrera o estudio aquella, y siempre que se toma una decisión se sacrifica un camino, porque uno no puede hacer todos los caminos a la vez. Es decir, hay que hacer una escogencia. En el tiempo que yo he tenido en el éxito, yo entré en 1990, o sea que ya pues voy para los 18 años, había 4 almacenes éxito. Teníamos el almacén aquí de la 80, ya habíamos venido a Bogotá, eso era hoy en día como si nos fuéramos para Nueva York, eso había sido la cosa pues más importante del mundo, y teníamos 3 hipermercados grandes en Medellín, que era el del Poblado, el de Colombia y el de Envigado, y el almacén pequeño en Guayaquil, donde había sido fundada la compañía. Esa era la compañía. Hoy en día, bien o mal, pero después de muchos errores que hemos cometido con toda seguridad, tenemos en Colombia 266 almacenes y con Casino tenemos 50 en Venezuela. O sea que uno mira el conjunto y uno dice, pues me siento tranquilo. Entramos a la compañía, tenía 4.000 empleados, 3.500, hoy en día tiene 50.000, todo el mundo tiene su casita, todo el mundo tiene sus hijos estudiantes, etcétera, etcétera. Eso era lo que don Gustavo quería, la compañía ha crecido, pero eso ha sido en muchos momentos con agonías, con dolor, con dificultades. Cuando Colombia era cerrado, antes del presidente Gaviria, que fue quien trajo la apertura económica acá, pues teníamos muy poca competencia, teníamos los competidores regionales importantes, que la 14 en Cali, que teníamos Olímpica pues en Barranquilla, etcétera, etcétera, que teníamos a Mercadefam en Bucaramanga y todo lo demás, pero era relativamente tranquilo. Yo tenía miembros en la junta directiva que me decían, Gonzalo, no te preocupes que no va a haber nadie tan loco como nosotros que meta 20 millones de dólares que vale hacer un hipermercado. Pues cuando vino la apertura económica de Gaviria, el primero que vino fue Macro. Yo no sé si ustedes se recuerdan de Macro. Sí. Y Macro no es exactamente un hipermercado porque es un warehouse club, que es un negocio distinto que vende más a instituciones y paquetes grandes, etcétera. Pero Macro hizo, en 11 meses hizo 5. Entonces, ese miembro de la junta directiva que me decía que no había un loco que fuera capaz de hacer, y nosotros hacíamos un almacén cada 7 años. Y ellos en 11 meses hicieron 5. Entonces nosotros entendimos que en el mundo, ya puede que no en Colombia, pero en el mundo, había mucha plata, mucho capital y mucha capacidad de inversión. Entonces ahí fue, doctor, cuando fue evidente que con la apertura económica, Colombia iba a ser un país muy atractivo para el retail moderno, porque pues yo había estudiado afuera de joven, entonces siempre tuve el ánimo de viajar y ver, porque casi todas las cosas que uno hace ya están inventadas. Si uno viaja a otra parte, alguien ya lo hizo y uno lo ve, y no era sino ir a Brasil o ir a México y ver cómo todos los europeos estaban allá con sus hipermercados y todo. Colombia, un país muy importante, tercero en población en América Latina, un país de ciudades por distintos fenómenos que hemos vivido, un país pues muy urbano, un país con el 50% de la población con menos de 25 años, donde se van a formar muchos hogares. Era pues un país donde todavía el 50% del comercio es totalmente informal y puede hacer migración hacia el comercio formal. Es un país donde indudablemente si había una apertura y alguna seguridad jurídica y seguridad física pues real, iban a venir los inversionistas. Entonces allí fue cuando yo personalmente, digamos, me asusté un poco y dije, van a llegar, y no son pobres los que van a llegar, y van a crecer muy rápido, van a invertir muy rápido, y nosotros necesitamos más capital para crecer. Y entonces las alternativas eran ¿cuáles? Pues una, hagamos una capitalización en Colombia, pero el mercado no era suficiente, no estaba suficientemente desarrollado, los fondos de pensión no existían del tamaño que están hoy. La otra posibilidad era salir a buscar recursos al exterior, hacer lo que se llama una emisión de ADRs, como intentó Cadenalco, que hizo parcialmente, pero justo en ese año se vino la crisis que se llamó Tequila de México, que fue una crisis de esas financieras, como esta que estamos viendo medio empezar ahora, y que cerró totalmente la posibilidad de conseguir recursos en el exterior. Entonces, allí yo le hice la propuesta a la Junta de que consiguiéramos un socio que nos trajera, por un lado, know-how y por el otro lado, capital.
primero tuvimos una amistad muy grande con los señores de Walmart, porque como yo había ido al colegio en los Estados Unidos, pues lo lógico para mí era salir para allá y pues hice contactos. Yo tenía un amigo que en Brasil que manejaba una oficina de compras para ellos, a través de él conocí a los señores Walton, fuimos muchas veces, vinieron, pero les dio miedo ingresar a Colombia, que por la guerrilla, que por la inseguridad, la reputación de nosotros, la imagen negativa, cosas pues que eran, digamos, muy malas, pero por el otro lado que nos protegían, porque a la gente le daba miedo venir acá y entonces nosotros estábamos más tranquilitos sin la competencia, porque es como un sobrino mío que un día tuvo un hermanito y le dije, qué tan buen hombre Sebastián, vas a tener un hermanito y ya no vas a estar solo, y me dijo, a mí tío no me digas mentiras pues ni vainas, que competencia es competencia, y yo estoy más contento solo, ¿cierto? Y claro que es mejor uno solo que con competencia, pero el mundo en todas partes es con competencia y uno se tiene que acostumbrar a eso y uno tiene que aprender a vivir a la competencia. Entonces, a mí la Junta me dijo que sí, pero cuando observamos en América Latina, quienes se habían adaptado culturalmente mejor a América Latina eran los europeos, porque si bien los americanos están más cerca de nosotros geográficamente, de pronto los europeos pueden ser más cerca por las raíces culturales, el tipo de derecho que practican, etcétera, ya se habían adaptado acá, sobre todo firmas como Carrefour, por ejemplo, y otras. Entonces yo decidí ir a España y a Francia, pero literalmente una visita que organicé pues pidiendo citas a los vicepresidentes de Internacional, visitando a cada uno de estos empresas. En algunas partes me recibían, en otras ni siquiera me recibían, en otras me recibían muy mal. Generalmente había que empezar pues con el cuento de vencer el negativo de Colombia, pero todo se puede hacer. O sea, a uno le preguntaban, bueno, ¿y usted a qué viene acá? Después de uno esperar ahí en la sillita y uno entraba pues a la oficina del vicepresidente internacional o el director y uno dice, no, pues mire, yo vengo porque yo manejo una empresa en Colombia que es importante, que vende tanto por metro cuadrado, que se llama así, ya sabe, Colombia, Colombia, ese país pues que tiene. Y entonces, ajá, ¿y usted de qué ciudad es? Medellín, Medellín. El cartel de Medellín. Entonces, había que tener pues toda esa conversación primero. Pero después de que uno pasa eso, yo les empezaba a mostrar los números nuestros, algunas fotos de los almacenes y algunas personas se interesaron. Y bueno, los que más se interesaron fueron el Grupo Casino porque tenía una cultura muy parecida a la de nosotros, era de una familia Guichard, de una ciudad que se llama Saint-Étienne en el sur de Francia, una historia muy parecida y fue una empresa que cumplió las condiciones que a mí me puso la Junta, porque a mí la Junta me puso unas condiciones muy difíciles. Me dijo, usted sí se puede conseguir un socio, pero el socio tiene que comprar una minoría. Y la verdad es que los inversionistas extranjeros casi siempre compran es un control, o sea, una mayoría. Y a mí me pusieron que no podía comprar más del 25%, que tenía que pagar a buen precio las acciones, o sea, que las tenía que comprar caras, y que no comprara muchas un ratico, que se estuviera tranquilo y que dejara el management acá, o sea, que nos dejara nosotros manejando. Mejor dicho, como cuando le dicen a uno que se tiene que conseguir una novia que sea pues bonita, que sea inteligente, preparada y además bien rica, ¿cierto? O sea, que tenga todo. Y entonces, la verdad es que ellos vinieron. Lo difícil con los extranjeros es traerlos a Colombia. Nosotros, cuando yo logré traer al señor Antoine Guichard, uno de los herederos de la familia, al presidente de ese entonces que se llamaba Christian Couvrot, y aterrizó ese avión aquí en Bogotá y luego bajaron en Medellín y vieron todo ese verde y la ciudad, y la imagen era tan negativa, y lo que encontraron fue tan distinto de Colombia, y vieron el movimiento y el desarrollo del comercio acá, y la modernidad de nuestros almacenes y todo, inmediatamente se entusiasmaron. La negociación sí duró 1 año y medio, pero eventualmente compraron el 25%, nos entró el capital, rápido vinieron las otras cadenas extranjeras acá, pero nosotros pudimos crecer, pudimos hacer la adquisición de Cadenalco simultáneamente, y entonces digamos que pues ahí estamos con competencia, como dice el sobrino, pero la competencia internacional que nos ha llegado pues ha crecido porque ha invertido muchísimo, invierten $200 millones al año o de euros, una cosa parecida,
pero nosotros también lo pudimos hacer y estamos vivitos y coleandos y estamos dando la pelea de competir en el mercado. Es interesante ver que las empresas antioqueñas se han abierto al capital extranjero, es decir, yo conozco mucho la dinámica del sindicato antioqueño y pues ha sido un poco eso, es decir, y además se están yendo afuera, ¿no? Digamos, tienen un banco en El Salvador, tienen banco en Puerto Rico. El tema de la Nacional de Chocolates es bien impresionante también, cómo han crecido. La pregunta es si esta asociación con Casino les permitirá ser éxito fuerte, digamos, en Perú, en República Dominicana. ¿Ustedes han pensado en la expansión, doctor Restrepo? La globalización es una cosa que es muy debatida. Mi padre murió el año pasado, yo vi un articulito que estaba escribiendo y me pareció, no lo había terminado, que no era muy amigo, digamos, de la total apertura económica o de la globalización. Pero la globalización es un hecho, es decir, el Internet existe y no vamos a hacer que deje de existir. La comunicación es mucho más rápida. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en los Estados Unidos me mandaban una carta y a mí me llegaba a los 15 días y casi siempre llegaba sin plata, porque la carta mía era manden plata y la de la casa era no va plata, trabaje. Pero la verdad es que las cosas han cambiado. Lo único que a mí me llama la atención es por qué los aviones no vuelan más rápido. Porque cuando yo tenía 18 años, un avión volaba a los mismos kilómetros por hora que vuela hoy. Eso es una pregunta que yo me hago, sí. Porque a uno no lo llevan más rápido pues a Europa de una manera eficiente y nadie ha inventado eso. Pero aparte de eso, el mundo está interconectado y los capitales están en todas partes. Lo importante es que haya un desarrollo en el país. O sea, el éxito puede ser de estos hoy o puede ser de aquellos mañana, pero los almacenes no se los van a llevar. No es una empresa transportable, ni los empleos se los van a llevar, ni lo que genera de riqueza a todo su alrededor en transporte, en logística, el mismo señor que conduce el taxi, que recoge el cliente y lo lleva a donde sea, son negocios de Colombia que van a perdurar. Otros podrían decir, no, pues mucho mejor que nos hubiéramos quedado cerraditos y seguramente no habríamos crecido, la empresa sería 100% de colombianos, pero sería chiquitica y esa es otra manera de pensar, que es perfectamente válida pues, y podríamos entrar a una cosa muy grande. La verdad es que yo creo que el poder salir afuera y entrar, lo único que requiere es de empresas eficientes, de personas eficientes y de la decisión de hacerlo. Yo no veo ninguna diferencia entre un norteamericano o un francés y un colombiano. Verdaderamente cuando yo viajo a esos países, por ejemplo, yo llegué antier de una semana en Francia de trabajar allá en Casino y yo miraba a la gente y yo decía, pero son bastante parecidos a mí. Tienen una cabeza, 2 ojos, 2 orejas, 2 pies, un cerebro, no son tan distintos. Y ellos pueden estudiar una cosa, yo también la puedo estudiar, ellos la pueden aprender, yo también la puedo aprender. Yo creo que hay empresas en Colombia como Argos, por ejemplo, yo estoy en la Junta de Cementos Argos, hemos comprado plantas cementeras en Raleigh, Carolina del Norte, en Houston, en Dallas, y vamos supremamente bien con ese negocio, pero simplemente es que un día tomamos la decisión en la Junta de que lo íbamos a hacer, que no podíamos concentrar todo el negocio en Colombia, y pues lo hicimos. Es lo mismo que ha hecho Nacional de Chocolates con la compra de lo que era Nestlé pues, en Costa Rica y lo que compraron más arriba en Guatemala, y han ido uniendo todas esas empresas y han construido un conglomerado muy grande, han invertido en Perú también. En fin, Inversiones Mundial igualmente está saliendo, Carvajal salió hace mucho tiempo, y yo creo que Colombia puede salir. ISA lo hizo, ya somos, digamos, los transportadores de energía, digamos, más importantes de América del Sur. Pero de la misma manera nosotros tenemos que aceptar que va a haber capitales de otra parte que van a querer llegar acá y que, en mi opinión, pero de nuevo repito, no me quiero pues meter al debate, es bueno que lleguen. Sí. Yo, por ejemplo, acabo de terminar un roadshow que lo hice justo antes de esta crisis que empezó ahora, que hemos llamado del subprime, que es cuando uno sale a contar un cuento. Digamos, yo hice en 10 días 68 presentaciones, eso es una cosa de muerte, un roadshow, uno
Por ejemplo, hay un día en que uno está en París, en Frankfurt y en Edimburgo, en el mismo día. Y uno hace la presentación en París y después hace 2 veces la presentación en Frankfurt y después la hace 3 veces en Edimburgo. Y uno come en el carro entre una cita y otra cita. Y uno va mejorando la presentación en base a las preguntas que le han hecho los anteriores. Y uno es un vendedor. Yo decía, yo soy un vendedor, estoy vendiendo a Colombia, a la compañía, etcétera. Conseguimos $400 millones. El mercado se cerró 3 días después. 3 días después de que yo llegué, hubiéramos conseguido 0 pesos e ingresaron a la compañía una gran cantidad de accionistas europeos y americanos, etcétera. Pero sé que no he contestado tu pregunta. La verdad es que pues ya Casino está como en 15 países. Ya nosotros tenemos mucho intercambio, ya nosotros estamos con ellos en Venezuela. Nosotros vemos todavía mucho potencial de crecimiento en Colombia. Creemos que en el retail o en el negocio del comercio se debe crecer como mancha de aceite, o sea, donde uno tiene su logística, sus centros de distribución, su transporte y todo, ahí uno es donde debe ir abriendo los almacenes y uno se va expandiendo hacia afuera. No es lógico uno tener un centro de distribución aquí y tener que abrir otro para irse a otro país o a otra ciudad más lejano. Entonces, primero queremos cubrir muy bien a Colombia porque la competencia está muy intensa y después ir a otras partes. Además, nosotros nos vemos más como una corporación de negocios, o sea, tenemos formatos como Pomona, como el Éxito, como Carulla, etcétera, pero también, por ejemplo, hicimos un gran negocio de crédito de consumo masivo el año pasado en 50 y 50 con Bancolombia. Hemos colocado 800.000 tarjetas de crédito con la marca Éxito. Después de Visa y Mastercard, somos el colocador más grande de tarjetas. Yo nunca me imaginé cuando entré al Éxito que íbamos a ser el poseedor de tarjetas más grande después de Mastercard. Y vamos a llegar a 1 millón al final de este año y vamos a llegar a 1,5 millones el año entrante y le estamos dando tarjetas a un sector de la población bajo que no tenía y estamos descubriendo un nuevo negocio. También ya tenemos 5 centros comerciales, entonces estamos entrando fuertemente en el negocio de la propiedad raíz, el negocio inmobiliario. Entonces de pronto la corporación Éxito se puede ver no tanto como un negocio de formatos o de almacenes, sino como una corporación que puede tener un negocio de almacenes, un negocio de crédito, un negocio de inmobiliaria, ¿por qué no un negocio de seguros que vamos a montar? O sea, vamos a vender seguros en todos los puntos de venta. Y acabamos de lanzar en compañía con Avianca también los viajes Éxito en una alianza 50 y 50 que hicimos el doctor Villegas y yo, y la vamos a anunciar en estos días y vamos a lanzar paquetes de viajes económicos, sobre todo para clases más populares. Y entonces hay tantas cosas para hacer que lo que yo creo que lo que no hay es pues como tiempo. Sí. Vale la pena destacar que, digamos, los 2 grandes monstruos franceses, Carrefour y Casino, pues son almacenes populares, a veces algunos de combate. Lo que llama la atención es que se puso como accionista mayoritario la familia Arnault, que es la que maneja todo el lujo en Europa. Señor. Inclusive estaba viendo una estadística, doctor Restrepo, el lujo en el mundo vende 323.000 millones de dólares, ¿no? Y se interesan por un almacén popular. Entonces la pregunta viene dirigida a esto. Colombia tiene algo que es muy típico. Nosotros no tenemos realmente almacenes por departamento, digamos, no tenemos un Corte Inglés, no tenemos un Harrods, no tenemos, a ver qué otro mencionaría, Macy's, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, en los sitios donde se compran manzanas y papas, encuentra uno ropa, televisores, es decir, ¿cómo definiría este modelo colombiano tan curioso, que no son propiamente almacenes por departamentos? Bueno, a ver, la pregunta pues tiene como varios componentes. El department store o el almacén por departamentos existe en muchos países. Tú has mencionado el Corte Inglés o Marks & Spencer o está pues Bloomingdale's o Saks o el antiguo Urdines que ya es Macy's hoy en día, o sea Macy's, por ejemplo Falabella, Ripley, Casa París,
en fin, tantos que conocemos, o Galerías Lafayette, por ejemplo, en Francia. Unos son muy rentables, otros son menos rentables, unos son más upscale, otros son más populares. La gran competencia de los almacenes por departamentos es los shopping centers, porque si uno en un almacén por departamentos vende lo mismo que está vendiéndose en todas las boutiques del shopping center, pues en el fondo el shopping center es un inmenso almacén por departamentos, entonces claro, la competencia pues digamos que está allá. Entonces la verdad es que los almacenes por departamentos no son muy rentables. Si ustedes miran los balances en distintas latitudes, hay excepciones en Tokio, etcétera, pero generalmente no son muy rentables. La rentabilidad la obtienen a través de servicios complementarios que montan en los almacenes por departamentos. Digamos, en el caso chileno, mi opinión es que la gran rentabilidad de los almacenes por departamento está en el crédito que otorgan los almacenes por departamento, tanto que ha llevado a esas compañías a volverse bancos. Tienen banco, ¿cierto? Uno ve que existe, pues no voy a decir la marca, pero el banco tal, el banco fulano, y ha nacido de ese crédito que le han dado a los consumidores, y allí es donde obtienen la utilidad. O sea, el almacén por departamento es un vehículo pues para esto, esa es una cosa. En cuanto al lujo versus el negocio popular, pues en el mundo hay de todo. A mí en realidad me gustaría mucho hacer todas las ventas que hace el Éxito, con todos los problemas que hay, que tenemos que comprar los tomates y las lechugas y venderlas y todo. Pues digamos, y estamos en una cifra más o menos en este momento de $3 billones de ventas por año. Por ejemplo, yo me imagino que puede haber un diamante que valga $3 billones. Entonces, a mí me gustaría mucho hacer una transacción al año que fuera vender ese diamante y ya. Esa es la venta de los $3 billones, y más fácil y con un margen el macho. Para decir pues que si la vida me hubiera llevado al negocio del lujo y yo trabajara en Louis Vuitton o en una cosa así, a mí me gusta mucho ese negocio. Negocio que tenga margen y que deje plata es mucho mejor que negocio que no deje mucho margen. Sí, porque el que va bajando los precios, pues a la larga el precio de venta igual al costo y perder plata es como mal negocio a mediano plazo. O sea, esos negocios del lujo, y los franceses lo hacen excelentemente bien, manejan muy bien la imagen, el marketing, etcétera, pues son muy interesantes. Lo que pasa es que una persona como Arnaud compró como el 10% de Carrefour. Han descubierto que estas compañías, si bien son populares, tienen una cosa que es un lujo, que es la propiedad raíz, porque estamos en las principales intersecciones de las ciudades. Si ustedes se ponen a ver dónde hay un Carulla, pues en una esquina espectacular. ¿Y cuánto vale esa esquina? Un platal. Seguramente en los libros está en un valor, pero en la realidad pues tiene un valor mucho más elevado. Yo recuerdo cuando yo salía aquí en un carrito a buscar el segundo almacén después del de la 80, entonces yo iba por allá por la autopista y veía ahí donde está hoy el Éxito de la 170, y yo decía, yo quiero comprar este lotecito, de quién será, después averiguar de quién era. Ya hoy pues no lo hacemos así, pero pues hay todo un departamento y hay estudios de mercado y todo eso, pero esos puntos que ya están conseguidos y son de esas compañías, pues tienen un valor muy grande. Yo creo que accionistas como él que han ingresado a esas empresas ven que hay un valor escondido inmenso en los activos, y nosotros estamos muy enseñados en Colombia, los administradores, a mirar el PIG. Ustedes saben que existen pues muchas herramientas de administración. Aquí debe haber muchos de los estudiantes que son financieros, y uno puede mirar el flujo de caja, o se puede poner a mirar el balance general, o se puede mirar al PIG. En Colombia tendemos mucho a mirar el PIG. Es mucho mejor un PIG que no tenga la cuenta arrendamiento, o sea, uno ser el propietario de su local, porque al final, bottom line, uno gana más plata. Si yo no pago un 2% de alquiler, pues gano más plata en la utilidad neta. Pero el retorno sobre el capital invertido, que eso se ve más es en el balance general y no en el PIG, es mejor si eso es alquilado. O sea, si otro puso la plata para hacerlo y yo lo que hago es manejar mi negocio de comprar y vender,
porque el return on investment, pues el retorno de la inversión, básicamente se basa en el retorno sobre los activos. Y si uno no es dueño de los activos, pues el retorno es más grande y el negocio es mejor. Entonces todo depende de cómo lo califiquen a uno. Si a mí en casino me califican más por el retorno de los activos, pues me puedo dedicar más a más bien no tener los activos y el retorno es mucho mayor. A lo mejor el señor Arnaud dijo, aquí hay un platal en activos, vendamos esos activos, con esa plata ponemos otros negocios y nos mejora el retorno sobre el capital invertido. Yo creo que esa es como la cosa que él está pues un poquito pensando allá. En Walmart intentaron hace unos meses entrar al tema del lujo y les fue pésimo, es decir, como los perros en misa. Quitaron inmediatamente decir, no, aquí tenemos que vender cosas de precio, de baratas, ¿no? Uno encuentra en los almacenes colombianos, y le hago la mención típica del éxito, que son diferentes. Por ejemplo, el éxito de la Caracas está lleno de avisos y de baratillos y cosas, y el éxito de Gran Estación, que además es un centro que le recomiendo porque es el más cómodo que uno pueda encontrar aquí en la ciudad. Es como diferente. ¿Cuál es la política en torno a que haya éxitos de mejor y peor familia? Usted me hace preguntas pues muy interesantes. Los modelos son muy distintos. Digamos, nosotros tenemos un modelo de pricing porque tenemos muy buenos sistemas de información. Digamos que en una compañía de estas está lo que el cliente ve, que es el lugar, bien sea pues la posición donde uno está ubicado, la construcción, el layout interno, los avisos, etcétera, etcétera, la distribución de la mercancía, el merchandising que se aplica, el precio, la calidad, eso todo el cliente lo ve y lo siente, el personal, o sea, el servicio, si es bueno, si no es bueno, si es amable, si no es amable, si es eficaz o no es eficaz, si tiene know-how o no lo tiene, las comunicaciones, es digamos la publicidad o las mismas comunicaciones del personal hacia el cliente, y está lo que el cliente no ve, que son los sistemas, las relaciones con los proveedores y la logística, por ejemplo. Pero si esas tres cosas que yo llamo el triángulo no son excelentes, todo lo que el cliente ve no funciona, porque por ejemplo pueden ser muy queridas las cajeras y se pueden sonreír mucho con la clienta, pero si la clienta pega el viaje en el carro o en el taxi o en el bus hasta el almacén y no encuentra el producto, pues ese es el servicio más malo del mundo. A uno le pueden hacer muchas risitas, pero uno pegarse un viaje hasta allá para comprar una cosa y no encontrarla, pues uno sale insatisfecho. Entonces, la mecánica en una empresa tan grande, pues, de mover 150.000 productos todos los días y que todos estén, etcétera, y que haya el mínimo de fallas posibles, pues es una cosa muy complicada. Pero también existe el posicionamiento y uno debe escoger. Por ejemplo, ustedes cogen a Walmart en los Estados Unidos y se dedicó durante muchos años a posicionarse con un eslogan que era Everyday Low Price, o sea, precios bajos todos los días, porque en realidad antes era todavía más duro, era Always the Lowest Price, o sea, siempre el precio más bajo, que es una promesa muy tremenda de hacer, porque no importa lo que uno baje los precios, siempre hay otro más loco que es capaz de bajarlos más que uno, y hay gente que es capaz hasta de perder plata por un rato. Nadie puede perder plata toda la vida. Se posicionaron ahí por años y les apareció Target, que es otro competidor, que es otro retailer muy importante de Minnesota, que se posicionó acá. Es un hipermercado, pero se posicionó en valor, o sea, en una muy buena relación de calidad-precio. O sea, la gente que va a Target a comprar ropa dice, yo me voy con $100 a Target y salgo con 5 bolsas de ropita de diseño, porque es medio de diseñadores, tienen buena moda, y lo que me vale en una boutique cualquiera de un centro comercial, $100 en Target me vale 20 o 30 y es una calidad aceptable y tiene un margen bueno, y entonces es un negocio bastante más rentable. Si ustedes miran la capitalización bursátil, los retornos para el accionista de Target son bastante mejores que de otras compañías de retail. Yo creo que
que uno puede caer en su propia trampa. O sea, lo que le pasó a Walmart es que ahora sus accionistas, que son muchos, le dijeron, gane un poco más, gane más plata. Entonces dice, uy, me voy a cambiar de posicionamiento, voy a pasar de bajo precio todos los días a posicionarme de valor. Y entonces ustedes ven ahora a Walmart haciendo publicidad en Vogue y sacando moda y eso, pero cuando uno lleva 30, 40 años hablando de una sola cosa, genera una percepción en la cabeza del consumidor de una manera tal que cambiarle ese cassette al consumidor es sumamente difícil, porque es como la personalidad de uno. Que una persona que es jocosa, pues que le crean que se volvió serio, una persona, en fin, es una cosa muy complicada. Por eso escoger el posicionamiento es muy importante. El éxito que nació de textiles, y siempre fue fuerte en textiles, que vende más o menos el doble de lo que vende un hipermercado en Europa en textiles, quiere conservar ese tipo de posicionamiento y cree que es importante, cree que al colombiano le gusta una relación calidad-precio y que se va a cansar de ir siempre por el baratillo o por el 2x3 y que hay un momento en que las personas se quieren gratificar. En Europa, por ejemplo, hace 2 años, la moda era los almacenes de discount. Hoy en día casi todas las cadenas de discount están en crisis porque la gente está buscando productos orgánicos, productos con un poco más calidad, pero entonces hay que escoger. A mí me parece que un posicionamiento de valor en el que no se puede olvidar el precio, por ejemplo, en productos de gran consumo, en frutas y verduras, uno tiene que ser igual con la competencia, pero uno en confección, por ejemplo, a nosotros nos gusta ser un poquito más calitativos y por eso tenemos a Dietesco y hacemos nuestras propias marcas propias, a pesar de tener muchos proveedores externos, y entonces eso dio lugar pues al animal que es el éxito, pero cada animal de esos, cada hipermercado en cada país es diferente. Los hay muchos que venden muy bien ropa. Tesco en Inglaterra, hoy en día, que es el retailer más admirado del mundo tal vez, del tipo de los nuestros, es el vendedor de textiles más grandes de Inglaterra, cuando no vendía textiles hace 7 años, o sea, en cualquier parte, si la cosa se hace bien, se puede vender un producto. Mi familia tiene un pequeño negocio en Medellín que se llama Flamingo, Almacenes Flamingo, que vende a crédito, casi que el 80% lo vende a crédito, y tiene joyerías, y los clientes son estrato 2 y estrato 3 máximo, y sin embargo vende supremamente bien. O sea, yo creo que se trata de hacer las cosas pues bien, y que al final el resultante es un almacén que tiene una personalidad, pero la gente se acostumbra a esa personalidad. Nosotros, según el segmento donde estemos, los almacenes tienen unos precios o tienen otros, porque los precios son con respecto a lo que llamamos el competidor C1 y el competidor C2. Nosotros, cada almacén tiene 2 competidores referentes y ajusta sus precios diariamente con respecto a esos 2 competidores. Y de acuerdo al área donde está ubicada y al poder adquisitivo de la población, ofrece unos productos o ofrece otros. Uno puede en el norte tener bicicletas marca Trek, pero uno no debe en Fontibón meter esas mismas bicicletas marca Trek, pues porque no va a vender ninguna. Entonces cambia un poquito pues el mix y cambia un poquito también la comunicación interna en el almacén, pero la verdad es que ahí tenemos mucho para mejorar. Usted como cabeza de un conglomerado que tiene que ser tan juiciosamente manejado, porque digamos se daña el pescado en las neveras, se vencen los productos, la renovación de los stands, toda esa cosa. ¿Cómo se arman esos equipos? Porque yo creo que estos jóvenes algún día tratarían de llegar a aprender de retail y a llegar a esos almacenes. ¿Cuál es la clave de eso, doctor Restrepo? La empresa que yo recibí era una empresa muy bien manejada, tenía buenos procesos, tenía buenos sistemas, no digo sistemas de información, porque yo creo que allá había un micro y había pues un pequeño computador, pero tenía buenos procesos, tenía estudios de métodos, de ingeniería, etcétera, y entonces sobre eso nosotros fuimos construyendo y tomamos una decisión en el 91 de invertir muy fuerte en tecnología. Digamos, nosotros invertimos en una cosa que el cliente no ve, los almacenes sí los ve todos los años, una gran cantidad del CAPEX que tenemos, que es en tener tecnología de punta.
porque nos parece que eso nos defiende mucho y nos da, digamos, una ventaja competitiva con respecto a nuestros colegas. Pero además de eso, invertimos mucho en logística. Nosotros creemos que la logística que tenemos ahora en Colombia es demostrar en cualquier parte del mundo, con cross-docking, prácticamente la mercancía entra por acá y sale por acá a distintos almacenes en toda Colombia. Estamos centralizados al 80%. Anteriormente se entregaba en cada almacén, entonces estaban los camiones de los proveedores estorbando en las ciudades a todas horas, cuando ahora solamente entregan al centro de distribución. Nosotros mandamos nuestros furgoncitos por la noche generalmente a surtir los almacenes, etcétera. En todo eso hemos mejorado mucho, pero nunca se es perfecto. Es decir, de lo peor de un administrador, o sea, de lo más duro de ser un gerente, porque el gerente también yo creo que sí es verdad que el gerente le pagan más, pero el gerente yo creo que tiene el peso de la responsabilidad todos los días. Es que hay empresas que están expuestas a unos riesgos muy grandes y cada día la exigencia del consumidor va a ser mayor. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es una pesadilla suya? Yo le digo, pues como la de un gerente de una empresa de aviación, es que se caiga el avión, pues yo tengo la pesadilla de que hubo un incendio en un almacén. Entonces, por ejemplo, nosotros nos hemos dedicado a cultivar la brigada de bomberos. El Éxito tiene una brigada de bomberos inmensa. Muchos de nosotros, digamos, yo no soy bombero en el Éxito, francamente, porque no tengo el tiempo para entrenar, pero yo conozco vicepresidentes que son bomberos, es decir, es algo como los scouts, cajeras, vendedores, gente de logística, de las oficinas, hacen parte de un cuerpo de más de 3.000 personas que son bomberos y saben perfectamente. Uno entra a las oficinas y están marchando, están trotando y están entrenando a apagar incendios a las 5 de la mañana, y nosotros hemos apagado muchos incendios, no solamente de almacenes, sino en la ciudad. Trabajamos con los cuerpos de bomberos de la ciudad, entonces nos preparamos mucho en eso. Invertimos mucho en que los almacenes sean antisísmicos, invertimos mucho en todos los sistemas de seguridad de protección contra incendio, invertimos demasiado en la cadena de frío. Nosotros cuando devolvemos un producto frío al proveedor, porque no se vende, por ejemplo, salchichas, vamos a poner, nunca toca calor. Este producto viene en un camión refrigerado, va a una nevera refrigerada en el centro de distribución del almacén, va a un mueble refrigerado en el almacén y se devuelve de la misma manera hasta llegar a la fábrica del proveedor que nos lo entregó, porque ese es otro susto bien grande. ¿Qué tal pues que se envenene una persona con un producto? Entonces, en todo lo que uno hace, pues hay una gran exposición, hay una gran responsabilidad, pero hay que vivir y hay que hacer las cosas de todas maneras, porque los riesgos siempre van a estar ahí y hay personas que los van a correr. La cosa es que sean riesgos calculados haciendo las cosas bien. Todos los negocios pues viven de lo que hacen, de lo que ganan. Sería imperdonable que no le preguntara cómo es la situación actualmente en el Éxito, cuántos almacenes tienen, cuánto venden al año, en fin, todas esas cositas que tanto nos gustan a los periodistas. Sí, aquí la cifra 1 billón es 1 millón de millones. Ustedes saben que en el exterior es 1.000 millones. Por ejemplo, $1 billón son 1.000 millones de dólares, pero 1 billón de pesos es 1 millón de millones de pesos. O sea, la diferencia va pues como en el número de ceros, pero digamos la cifra de nosotros vende, la compañía de nosotros vende 3 billones de dólares. 3 billones de dólares ya es un retailer, es pequeño en el mundo, pero ya empieza a ser importante. Si ustedes toman un grupo pues como Cencosud, son 7 millones de dólares en América Latina, o ustedes cogen a Pau de Azúcar, son 8 billones de dólares, Falabella pues por ahí pasa, etcétera, etcétera, pero ya es una empresa. Yo me acuerdo cuando yo iba por allá a un cóctel pues en Nueva York y me decían, ¿usted qué maneja el Éxito y cuánto vende? Y yo decía, pues no, 500 millones de dólares a uno lo dejaban solito y se iban a conversar con otro. Pero ya empieza a ser una empresa pues que es importante. Claro que la mayoría de estas empresas por allá son de 50, de 60, de 30, de 40, pero ya es importante. Para Colombia eso es muy importante. Genera un empleo más o menos de 50.000 personas, unos 30.000 son directos,
Todo lo otro lo hacemos por outsourcing, tenemos muchas cosas por outsourcing, el transporte, la vigilancia, etcétera, etcétera. Hemos encontrado que hay cosas que uno no sabe hacer tan bien como los especializados. Nosotros trabajamos con unos márgenes que son relativamente bajos, más o menos un 24% de margen total bruto, de lo cual hay que sacar pues los gastos y después, por supuesto, de generar la utilidad operacional, se deduce la depreciación, las amortizaciones y se llega a la famosa cifra que hoy está de moda, que es el EBITDA, que básicamente es como el flujo de caja, que lo que quiere decir el EBITDA es utilidades antes de intereses, impuestos, amortizaciones y dividendos, que es como la caja del negocio, que en realidad es lo que yo más miro porque uno no vive de la utilidad neta, porque si uno tiene unas depreciaciones muy grandes porque está haciendo almacenes a toda hora, pues uno podría creer que tiene menos capital del que tiene para crecer. Nosotros tenemos una EBITDA que supera al 7%, estamos aspirando a llegar a niveles del 8,5 o del 9 en unos 3 años. Ya por encima del 6,5 o el 7 es muy bueno en retail, pero es un EBITDA bajo si usted lo compara con el EBITDA de compañías industriales. Doctor claro. Julio, usted mira, yo no voy a decir los nombres de mis colegas y mis compañeros de acá y de Medellín que manejan empresas industriales que tienen EBITDAs del 20%, del 25%. Seguramente el señor Arnaud y los de Louis Vuitton deben tener una EBITDA por ahí del 90%, sí. y esa es la envidia que le da a uno. Pero bueno, Colombia se volvió un país de cazadores de cerezas, o sea, personas que van cazando las promociones donde están, no son leales a ninguna marca, sí. Las promociones son muy confluentes, son muy parecidas las curvas de las promociones, eso ha afectado mucho los márgenes y las rentabilidades del negocio. Todos los días hay que ser pues más creativos. Eso llega a que hay que saber comprar muy bien, a que hay que saber negociar muy bien. En realidad pues un almacén no es un museo, digamos, para poner mercancía allá de los proveedores, sino es para que se la lleven las amas de casa, para que compren, para que haya esa rotación. Pero en general nosotros sentimos que nos está yendo bien. Creemos que vamos a tener unos resultados bastante superiores a los del año pasado. Estamos muy contentos porque hicimos el negocio de Carulla Vivero. Nosotros no éramos los que más plata teníamos para comprar a Carulla Vivero, pero creamos una fórmula muy original y teníamos una mejor relación que los otros competidores, porque siempre el grupo Carulla Vivero y el Éxito se trataron como colegas. Yo no me acuerdo de haberle robado a Sami nunca a una cajera ni una persona. Y tuvimos un respeto y eso jugó un papel muy importante después, digamos, en la negociación, pero quedamos muy endeudados porque tuvimos que hacer un crédito sindicado por $300 millones a un grupo de bancos por allá en Nueva York y yo creo que la competencia pensó, bueno, estos quedaron grandes, pero quedaron muy endeudados, ahora van a tener todo el trabajo de la integración que es muy costoso, y fuera de eso están sin plata para crecer orgánicamente, entonces vamos a meterle duro, vamos a crecer nosotros orgánicamente y ellos se van a quedar atrás. Pero precisamente fue cuando montamos la estrategia de hacer la emisión internacional. Casino aceptó diluirse un poco y yo me propuse hacerla antes de las vacaciones del verano en Estados Unidos y en Europa porque se veía como algo en el ambiente, que algo podía pasar y dijimos, no, este trabajo hay que hacerlo en 9 semanas. Algunas personas pensaron que estábamos muy locos porque había que asimilar la contabilidad de Carulla, la contabilidad del Éxito, teníamos que adaptarnos a normas norteamericanas y lo logramos hacer, salimos ahí cruditos, pero salimos, hicimos nuestro roadshow y trajimos la plata, que es equivalente a lo que nos costó más o menos Carulla Vivero, y entonces ahora estamos en un punto muy bueno porque tenemos capital para la expansión de los próximos 3 años. Va a ser una guerra dura de toma de posiciones, de hacerlo bien, de encontrar los puntos correctos, de utilizar muy bien el CAPEX, de no sentirse ricos, sino de sentirnos más pobres que siempre, de recortar lo que cuesta un almacén siquiera un 30%, de hacer una estructura mucho más delgada, mucho más plana y mucho más eficiente. Esa fue la parte de la pregunta que no le contesté ahora, doctor, que uno pues va creciendo
de un grupo pequeño a un grupo mayor, y yo siempre he creído mucho en los jóvenes. En el grupo mío hay mucha gente joven que traen nuevas ideas, y hemos aprovechado esta cosa con Casino. Tenemos siempre muchachos viviendo allá, estudiando, que regresan, que aprenden el francés, que aprenden logística allá, y tenemos también unos franceses trabajando acá, y creemos que ese intercambio cultural es bueno para Colombia, es bueno para los muchachos, le da a la compañía como una riqueza, y bueno, fácil no es. El éxito le está jugando a no estar solamente en los suburbios, sino que ha llegado a los centros. Es decir, el golpe que han dado al rescatar ese monumento a la desidia que era el Hilton, y hacer un almacén que ha movido el sector, el propio de la Caracas, con 53 no causó ningún desorden y ha movido la zona, ¿no? Es un poco desarrollo urbano también, ¿no? Sí, señor, son distintos, digamos, el de la Caracas muy frecuentado por los estudiantes, pues tiene una población joven muy importante. Los costos de los almacenes de bajos registros son más altos, como el almacén de San Antonio en Medellín o el almacén de Chapinero, porque cada persona compra, pero compra menos cantidad, y los costos de un almacén van en relación directa al número de transacciones. O sea, el ideal es tener un almacén en que uno tenga pocos clientes, pero que cada cliente compre un carrado completo. Ese es un almacén que genera pues muy buena EBITDA. Generalmente los almacenes que están en los estratos altos cumplen con esa característica, pero nosotros ponemos en todos los estratos los almacenes, estamos decididos a estar en todas partes, estamos entrando a muchas zonas populares de Colombia. Nos faltan 66 ciudades, doctor, por estar de más de 50.000 habitantes. Estamos generando un formato nuevo que no lo hemos lanzado, ya próximo les vamos a contar cuál va a ser el nombre. Es un formato parecido al de la bodega, un poco más popular, un poco más accesible, un poco más que lo entiendan más ciertos segmentos de la población, de costos de operación más bajos, de menos lujos, pero de precios más accesibles, pero respetamos mucho el comercio tradicional. La tienda en Colombia es muy eficiente. Y yo creo que la tienda en Colombia va a seguir existiendo por muchísimos, porque lo que le da la tienda en Colombia en realidad es un negocio de conveniencia que da una relación personal, que tiene un surtido muy pertinente, o sea, un inventario muy adecuado a las necesidades del consumidor allí, que vende tamaños muy pequeños, en algunos casos hasta 12 cigarrillos, media pastilla de chocolate, etcétera, etcétera. Eso nosotros no lo podemos hacer. Sí. Yo creo que hay tienda para mucho rato. Doctor, la pregunta dirigida en este sentido. Se ha transformado Éxito a raíz de lo que usted nos contaba sobre el mercado globalizado. Antes el grupo Éxito era un grupo bastante cerrado, que era el Sindicato Antioqueño, y obviamente tuvo que abrirse porque era su subsistencia y permanencia futuro. Se especula mucho de la participación del grupo Casino en Colombia. Quisiera saber cuáles son esas orientaciones y esas políticas que van a tener con respecto a los empresarios colombianos. Cuando uno ve el Sindicato Antioqueño hace unos 8 años, veía cómo ellos apoyaban mucho la industria nacional. Hoy ve que hoy es tenaz, hoy es difícil. Mi compañía lleva 6 años, 8 años tratando de hacer alguna negociación y ha sido imposible. Entonces, como que usted nos diera esa luz de cómo podemos los empresarios colombianos vincularnos más con ustedes y hacer más positiva la labor que usted está haciendo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, de la forma más corta posible. Hay un error de apreciación. El Éxito nunca ha sido una empresa del sindicato antioqueño en el sentido estricto de la palabra. El sindicato antioqueño ha sido un accionista. Lo mayor que llegó a tener del Éxito fue el 17%, y cuando uno tiene el 17% de una empresa, pues uno no es el dueño, digamos, de esa empresa. Hoy tienen un poco más, digamos, del 11%. En realidad los dueños del Éxito fueron la familia Toro Quintero, y después los hijos de los Toros Quinteros, y después los hijos de los Toros Quinteros. Como es el caso de Casino, digamos, una empresa francesa. En el caso particular de esta empresa, lo que yo he encontrado es que han tenido un approach muy particular, y es que han dejado el management local. Digamos, ahora tomaron el control. La junta directiva de nosotros es de 9 personas, ellos tienen derecho a 5 personas, únicamente colocaron 3 personas que vienen de Francia, digamos, a las reuniones, uno que está en Sao Paulo y 2 que vienen de allá, un experto en propiedad raíz y el otro que es el de M&A.
Los otros dos personas que pusieron a representar al grupo son el doctor Armando Montenegro, que es un economista pues muy distinguido, el doctor Nicanor Restrepo precisamente, que es otro empresario muy distinguido, pero colombianos, y los otros son los representantes independientes de los colombianos, o sea que la mayoría de la junta directiva es de colombianos. Ahí está dando una señal la empresa de que quiere tener un inmenso respeto, y yo creo que hacen bien, porque los que conocen un país son los de ese país. Y para ir un poquito más a tu pregunta, no, las cosas no son tan difíciles como parece. El 80% de nuestros proveedores son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Claro que hay un procedimiento para llegar allá con los productos, de acuerdo pues al tipo de producto que tú tengas, etcétera, etcétera. Si uno es demasiado pequeño, por ejemplo, a través de la promotora de comercio social, que es una entidad que nosotros hemos patrocinado para que traiga a esos pequeños productores allí. Pero otra manera pues es directamente yendo a presentar sus productos a través de tenemos una página web, es regular, la estamos mejorando, para decir la verdad, donde los proveedores potenciales se pueden poner en comunicación con la empresa. El 30% del tiempo de un comprador de cualquier unidad de negocio tiene que ser para recibir proveedores potenciales nuevos. O sea que inténtalo de veras, o si tienes algo pues ya más particular lo hablamos, pero yo creo que cualquiera puede llegar y puede ser grande. Y los proveedores que tenemos grandes, casi todos empezaron chiquitos. No todos son la Unilever y la Colgate y la tal cosa, pero al final lo que yo te digo es persistencia es más que inteligencia. ¿Cómo podría un profesional de lenguas modernas de esta universidad, que está enfocado en el área de negocios y finanzas, en la cual manejamos dos lenguas maternas que son español e inglés y otras dos, contribuir en una empresa, o cómo podría vincularse en la empresa o la corporación que está manejando en este momento? Sí, yo quiero hacerte una ampliación, pero corta. El énfasis que yo he hecho, la manera mía de administrar ha sido hacia la gente. Digamos, hay presidentes que son súper en finanzas, hay otros que son los genios de la estrategia. Yo he creído que el recurso más importante de una empresa es las personas. Uno puede tener una estrategia regular, pero con gente buena, y creo que está mejor que con una estrategia la macha con gente malita. Y ese estilo a mí me gusta y yo creo en eso. Yo creo que un líder, si es capaz de hacerse respetar y querer al mismo tiempo, ir formando un grupo de personas que sean socialmente responsables pero eficientes, es un buen líder. En cuanto a lo que yo mencioné de los idiomas, es que un idioma no es pues una manera de intercambiar, es una ventana a entrar a un mundo nuevo, inmenso y diferente, a otra manera de reír, de pensar, de relacionarse, de la lógica, de concluir las cosas, de resolver los problemas matemáticos, de todo lo que tú quieras. Yo fui muy mal estudiante de idiomas en el colegio. Yo perdí inglés todas las veces en los benedictinos y lo perdí en EAFIT. Y por eso fue que un día dije, me voy. Y yo me salí de la universidad, me salí un año y me fui a vivir a los Estados Unidos. Mi papá casi no me vuelve a traer, porque un momento dijo, no, usted se me viene para acá y vuelve otra vez a estudiar, pero vine con el idioma aprendido y he encontrado que fue una gran riqueza. También que él me enlazó y me volvió a traer, me parece que hizo muy bien porque era la época de los hippies y todo, y les digo que eso era interesante. Y después me tocó con esta cosa de los franceses y todo, y la mayoría de los que yo conozco de ellos no hablan 3, hablan 4, hablan 5, hablan 6. En la empresa mía, si a mí me llegan 2 hojas de vida, la de una persona muy buena, con los valores que yo estoy buscando, y que habla inglés, y una persona muy buena con los valores que yo estoy buscando y que habla inglés y francés, entrevisto primero a la que habla inglés y francés, y todos mis ejecutivos también, porque sabemos que se van a poder relacionar con nuestro socio estratégico. Entonces, es una cuestión pues como de puntaje, ¿cierto? Pero también además es una cuestión de que pues cuando tú puedes leer la literatura de otra parte en su lengua original, entonces tu cabeza se multiplica por 3. Entonces la invitación mía a ustedes pues no es solamente para entrar a trabajar en una empresa de estas, que son importantes los idiomas, que claro que sí lo son, es más importante la moral, la ética y eso por supuesto,
Prefiero una persona ética que no sepa sino español que una persona que no lo sea y sepa 10 idiomas. Pero por favor salgan, es decir, el que encuentre una oportunidad de viajar de forma responsable, así le toque duro, irse a vivir a una familia como me tocó a mí, irlandesa, que me fui a vivir 7 meses y me cambié con el muchacho de allá que se vino para mi casa y él era como un pachá y yo allá era motilando la manga y limpiando la piscina, ¿cierto? Pero al final les digo a ustedes, salgan y miren otras cosas, ábranse, porque ustedes están demasiado jóvenes y tienen que ser permeables, y es uno mucho más permeable si entiende lo que le están diciendo, pero no es las palabras, sino lo que va detrás de las palabras, que es la cultura. Y he venido haciendo un seguimiento a su empresa a través de las revistas, de los noticieros. Y tengo una pregunta, porque hace unos 2 o 3 años escuché que hubo un problema con un proveedor, Grupo Nestlé. Y yo pienso que hacer empresa, y más que hacer empresa, no es hacer negocio, es construir una relación. Y hay muchos problemas y dificultades en esa relación, y usted demostró una persona que sabe negociar, lo hizo con el Grupo Casino, con el Grupo Morgan, en los Estados Unidos, con el grupo de Vivero Carulla, y me gustaría saber qué estrategia utilizaron, cómo salieron de esa dificultad, cómo manejaron una situación, cómo hicieron la negociación para nosotros aprender. Claro, con mucho gusto. Gracias. Me gusta mucho la pregunta porque es algo muy debatido y muy comentado. Don Gustavo Toro era un hombre profundamente humano y a él no le interesaba ni siquiera la plata que se ganaba en la empresa, sino el empleo que generaba. Entonces, como hemos dicho, la empresa era fácil, no había mucha competencia, etcétera. Él codificaba prácticamente a todo el mundo. Yo creo que en el éxito había 3 veces los proveedores que se necesitaba. Cualquiera que hacía una fábrica de bocadillos, allá le metían los bocadillos. Pero como estaba diciendo yo ahora en la sala antes de entrar, el que decodifica a un proveedor no es el presidente del éxito, sino que es una señora que se llama el ama de casa. Si ella no compra el proveedor está muerto, porque el producto se queda ahí y se daña y se pierde y los compradores pues no lo vuelven a pedir. La empresa siempre fue muy paternalista con sus proveedores porque los márgenes eran grandes, porque no había competencia y se podía dar el lujo de ser así paternalista, de tenerlos allí aunque la rotación fuera lenta, aunque la utilidad no fuera muy grande, etcétera, etcétera. Y los industriales eran los que tenían la fuerza. Cuando vino la competencia internacional que llegó al país tenía pactos con proveedores que también eran internacionales. Entonces yo no voy a decir los nombres, pero llegó un competidor de nosotros que estaba en muchos países del mundo y con seguridad que tenía sus buenos arreglos con la Nestlé. Pues resulta que nosotros empezamos a pedir las mismas condiciones, pero no solamente a la Nestlé, sino a todos los proveedores. Como nosotros éramos una empresa que habíamos sido tan paternalista durante tantos años, la gente no aceptó ese cambio. Dijo, pero ¿cómo de la noche a la mañana pasan de ser pues unas monjitas de la caridad a ser unos negociadores que dicen que si no es este precio no me sirve? Pues, pero lo teníamos que hacer porque la competencia de nosotros que llegó lo estaba haciendo y está obteniendo esos precios. Y como dice hay una canción country por allá de Willie Nelson que dice que sometimes you have to show that you're a man. Algunas veces hay que mostrar que uno es un hombre, ¿cierto? Algunas veces hay que ponerse los pantalones. Y yo creo que los gerentes también tienen que tomar decisiones de esa hora. Nosotros tenemos excelentes relaciones con la Nestlé, pero salió un email anónimo que le dio la vuelta a Colombia. A mí me llamaron de todos los noticieros de que cómo era posible que Almacenes Éxito, el monstruo, estaba pues poniendo en problemas a la Nestlé. Pero yo digo, ¿cómo puede uno pensar eso? Pues si la Nestlé es una compañía 80 veces más grande que Almacenes Éxito. Tiene mucho más poder la Nestlé mundial de imponerle condiciones por su escala, por su tamaño, pero son 2 compañías que tienen excelente relación. Lo que yo hice cuando empezaron a salir todos esos emails anónimos y todas esas cosas, porque no se aceptó el cambio de que empezamos a negociar, yo no diría a una negociación dura, pero sí a una negociación para salvar la empresa, para poder tener menores precios, para podernos ajustar a las nuevas condiciones del mercado. El comercio del retail moderno contribuyó mucho a que en el país no aumentara la inflación, porque hubo precios que hasta bajaron por la competencia.
nosotros tuvimos que volvernos negociadores especializados, entrenamos nuestros negociadores en el exterior, nosotros tomábamos pedidos, nosotros no negociábamos y nos volvimos negociadores y somos negociadores y compramos las cosas a los precios que creemos que les sirve a los consumidores y decodificamos a los productores que hacen productos malos o que no se venden o que son caros, y no es fácil eso, pero tiene que ser así porque el mundo, digamos, es así. Lo que yo hice cuando eso se empezó a salir de las manos y empezó, porque cualquiera que tiene un computador hoy en día o que participa de un blog, pues se puede volver un periodista, y eso empezó a hacer una pirámide, una cosa que crecía exponencialmente, fue hacer esto. Yo iba a sitios como este y decía lo que yo creía que era la verdad. Esta empresa no puede ser inferior en condiciones y en exigencia y en eficiencia a las empresas internacionales que están llegando, y esa decisión lo voy a hacer, pero fue muy duro. Para mí personalmente, yo perdí muchos amigos por eso. Yo entraba a un sitio y yo oía, no, es que ¿cómo le parece la que hizo? Y que ahora está pidiendo un 5% más, pero es que había que hacerlo. Y lo volvería a hacer. Y es una cosa que me da pena decirlo así con esa dureza, pero es que el mundo no es que sea cruel, sino que el mundo es un mundo real, ¿cierto? Y si a Bianca le llega una competencia aquí y va a vender el 10% más barato, a Bianca tiene que poner las pilas a ver cómo también compra más barato para vender más barato. Ok. Bueno, doctor Gonzalo Restrepo, primero que todo, mil gracias por acompañarnos esta mañana de hoy. Yo soy estudiante de Administración de Empresas, me llamo Nicolás Sicar y nada, tengo que primero pues halagarlo, gracias por permitirnos conocer cómo es la vida de un empresario, cómo es manejar un monopolio pues tan grande en este país, que ya es una de las empresas, de las 10 empresas más grandes, si no estoy mal, en Colombia. Tengo una pregunta puntual y creo que no la tocó el señor periodista. ¿En qué momento los supermercados, específicamente el Éxito, pasa de ser un negocio de comercializar productos al menudo a producir, hablando de la marca Éxito y pues de las otras marcas que tiene la corporación Éxito con sus diferentes formatos? ¿Cómo nace esa marca? ¿Por qué nace? ¿Y cómo enfrenta el estigma que tiene la marca de ser una competencia desleal a las empresas que sí producen los productos, ¿sí? Claro, muchas gracias, Nicolás. Bueno, a ver, una pequeña aclaración. Nosotros en este momento tenemos el 20%, el 18% más o menos, pero vamos a redondear en el 20% del mercado al detal del país. El superintendente de Industria y Comercio, que es el doctor Rubio, que precisamente renunció ayer a las 3 de la tarde, dio el permiso de la integración de Almacenes Éxito con Carulla Vivero porque no se constituía una posición dominante de mercado. Entonces, en verdad, monopolio es el caso de mi sobrino cuando vivía solo, pero no es el caso del Éxito. O sea, el Éxito tiene mucha competencia, y eso es precisamente lo que hace que los precios no se puedan subir. Si el Éxito estuviera solo, pues yo saldría aquí y subíamos los precios un 10% y se arreglaban todos los problemas del balance, pero lo cierto es que todos los días tenemos más bien es que bajar los precios. La verdad pues es que hacer una marca no es una cosa que Dios, cuando creó el mundo y puso a Adán y Eva en la tierra, dijo: los únicos que pueden construir marcas son los industriales. Eso es falso. Una marca la puede hacer un industrial, un comerciante o una persona natural. Hay señoras que se han puesto en la cocina mientras esperan los niños que lleguen del colegio a hacer una torta y han acabado famosas en el mundo por tener negocios de pastelería y etcétera, y han creado una marca famosa. Entonces, la verdad es que nosotros estamos enseñados en Colombia a que las marcas únicamente podían ser de los industriales y que los comerciantes no podían tener industrias, pero eso no tiene nada de desleal.
Como no tiene nada desleal, lo contrario. ¿Cuántos industriales no hay en Colombia que son industriales y que están poniendo almacenes al detal? Cojan ustedes el caso de Leonisa, cojan ustedes el caso de Punto Blanco, están abriendo almacenes por todas partes. Y nosotros no nos parece desleal, nos parece que quieren abrir otro canal. Otros están poniendo como Avon, etcétera, ventas por puerta a puerta. Nosotros nos decimos, pero este industrial cómo nos vende a nosotros y cómo también vende en las casas de las mismas clientas. No, están en su derecho. En el mismo derecho están los comerciantes para diferenciarse un poco y darle más alternativas al consumidor de crear sus marcas. En realidad, don Gustavo Toro siempre fue un industrial también. Él nació de hacer ropa y de mandar a hacer ropa. La industria que nosotros tenemos de ropa, que tiene 13 marcas, entre ellas Architect, Bronzini, etcétera, es un centro en el cual nosotros compramos la tela, nosotros hacemos el corte, porque en el corte es donde está la eficiencia, y mandamos a confeccionar a 300 confeccionistas que no tienen nada que ver con nosotros los contratamos. Y nosotros sí creamos nuestras propias marcas, en muchos casos porque las marcas de la calle no nos las venden. Entonces dijimos, si no nos las venden, pues nosotros creamos las de nosotros y las vamos a vender un 20%, un 30% más baratas que las marcas y de la misma calidad, y es una manera lógica y buena de cómo nos podemos defender. Carulla también tiene alguna industria. Tiene bebidas saborizadas, tiene carnes frías, etcétera. Eso al final va a pasar, porque zapatero a sus zapatos. Cuando haya otros industriales que nos produzcan esas bebidas y esas salchichas, etcétera, de la misma calidad, a los precios que nosotros las necesitamos, para marca propia de nosotros y diferenciarnos, nosotros seguramente vamos a cerrar esas industrias. Igualmente los industriales que han puesto almacenes, cuando se den cuenta de lo difícil que es este negocio al detal, van a cerrar esos almacenes y se van a dedicar únicamente a ser industriales. En el Éxito solo el 8% de lo que se vende es con las marcas propias o con la marca Éxito. Pero hay muchos productores pequeños que no tienen otra manera de entrar al mercado, eso va con tu pregunta que me hacías ahora, porque no tienen plata para hacer la publicidad. Entonces dicen, aquí hay un retailer que me dice que le haga su marca, yo se la hago, no tengo que invertir en publicidad, no tengo que meter ese capital, se la hago de calidad y él se encarga de hacerle la promoción y hacer que esa marca se ubique en un espacio en la mente del consumidor, que al final es donde hay que estar. Uno puede tener una porción de la billetera del cliente siempre y cuando tenga una porción de la cabeza del cliente. Y en el comercio, como en todos los negocios, solamente hay dos maneras de ganar. Una, o uno tiene costos más bajos y puede vender más barato que el otro, o uno se diferencia del otro. Y para diferenciarse es fundamental tener marcas que el otro no pueda tener. Entonces nosotros por eso las tenemos y las vamos a seguir teniendo. Y creemos que eso les sirve mucho a los industriales para que se pongan las pilas. Soy profesor asociado de la universidad y la pregunta en concreto es la siguiente. Estamos viviendo, por fortuna de la humanidad, el enfoque de responsabilidad social empresarial. Por supuesto, este está enfocado a todos los stakeholders, es un cuento bien largo, pero me gustaría que nos contara cuál es la agenda de responsabilidad social con los proveedores, que como usted lo mencionó, tiene un gran porcentaje de pequeña, micro, pequeña y mediana empresa. Me gustaría que nos comentara eso. Bueno, concretamente con los proveedores, nosotros tenemos el 80% de nuestros proveedores son pymes. Puede que muchos sean de Acopi, puede que otros no, pero el 80% somos el retailer en Colombia que más tiene pequeños proveedores y todos los días estamos buscando pequeños, buenos proveedores que hagan productos diferenciados y que los puedan suministrar con calidad, cumpliendo con todas las exigentes y cada vez más exigentes normas técnicas del mundo de hoy. Entonces yo creo que la principal responsabilidad social con los proveedores es tenerlos, es darles feedback, es conectarlos con los sistemas DDI que tenemos, ellos saben siempre sus inventarios, sus movimientos, darles un feedback a ellos, darles la posibilidad de crecer con nosotros en la cadena. Yo creo que la mayor responsabilidad social de un empresario es crecer. Si una empresa crece, se multiplica, genera utilidades y crea más empresa,
pues ya está haciendo una contribución a su país enorme y los proveedores se pueden desarrollar con ella. Entonces, digamos que ahí, concretamente con respecto a los proveedores, quiero añadir una cosita adicional, y es que no se limita la responsabilidad social del éxito de los proveedores. El éxito todos los años da más del 10% de sus utilidades. Yo no diría que en donaciones, porque ya nosotros no estamos tanto como antes se decía, como dar limosna a un montón de instituciones, cada carta que llegue, pues allá se mandan 2 millones de pesos, sino que escogimos 2 ejes, que fueron la nutrición infantil, repito, e invitamos mucho a nuestros proveedores a que se unan a nosotros en la campaña de que no haya un solo niño en Colombia que se muera de hambre, o un solo niño en Colombia que no esté suficientemente bien alimentado desde la gestación de la madre hasta los 5 años, que pueda entrar a estudiar, que pueda asimilar el conocimiento. Y creo que si todos nos ponemos en eso, cumplimos con las metas del milenio. Y para darte un ejemplo de las cosas que hacemos, la Asamblea todos los años da una suma apreciable a la Fundación Éxito, más o menos 1.200 millones de pesos. Casino da una suma importante, más o menos 350.000 euros. Tenemos el programa de reciclaje, todas las cajas de cartón, etcétera, que nosotros recogemos en todos los almacenes, nosotros no las vendemos para tener una utilidad que metemos en la parte de abajo del PIG, sino que las donamos y el producido de la venta de eso va también a la fundación. Y tenemos el programa de goticas de alimentación, goticas de nutrición y goticas de educación, que una persona cuando compra un producto en el Éxito y le van a devolver su cambio, puede decir, yo con esto, deme más bien una gotica de 2.000 pesos o de 3.000 pesos de nutrición, con una promesa, y es, por cada peso que ponga el cliente, el Éxito pone otro peso. Todo eso junto hace que en un año el Éxito da mucho más de 15.000 millones de pesos en distintas labores de educación social y de responsabilidad social corporativa, porque en un país como Colombia el empresario no se puede limitar únicamente a crecer, sino que tiene que sacar un tiempo adicional también para reducir la inequidad, porque la pobreza nunca se va a acabar, porque siempre va a haber unos más inteligentes, unos más capaces, otros más suertudos, pero lo importante es que en el punto de partida todos tengan las mismas oportunidades. Entonces, luchemos todos es por reducir la desigualdad en el punto de arranque. Nunca una empresa como el Éxito puede resolver el problema, pero sí puede contribuir, por lo menos, a hacer un poquito de la parte de su solución. Muchas gracias.